a compartir este tema que hemos denominado las tensiones de la adolescencia. Este ser que en este momento se encuentra en un periodo de adolescencia transcurrió por un largo periodo de crecimiento. Comenzó desde el mundo espiritual, planificando en mayor o menor medida a partir de sus propias posibilidades su encarnación. Y habrá podido diagramar la familia, los padres que tendrá, pero fundamentalmente los grandes y más trascendentes desafíos que deberá atravesar durante esta encarnación. Y es así entonces que se va a unir en el momento mismo de la concepción a ese huevo cigota, a ese organismo vivo, y a partir de ahí empezará el peregrinar del desarrollo, del crecimiento físico, hasta que, atravesando estos periodos embrionario, fetal, llegará el momento del nacimiento que tendrá un recibimiento muy especial, el recibimiento más maravilloso que todos podemos llegar a recibir, que son los brazos de una mamá. Y a partir de ese momento, cuando el ser continúa desarrollándose, va a transcurrir la infancia hasta llegar a ese momento tan especial que es la adolescencia. Y Juana de Ángeles, a través de la mediunidad de Ricardo Pereira Franco, en este libro precioso que se llama Adolescencia y Vida, nos plantea las características fundamentales de este periodo tan especial. Y nos dice que está caracterizada por los sueños, por la alegría, por los descubrimientos, porque este espíritu que tiene un largo peregrinar, que es un espíritu viejo, se encuentra con una indumentaria nueva. Y es de esta forma que a partir de ese desarrollo, de este nuevo organismo que Dios nos ha brindado, encuentra el filtro en este organismo físico de todo aquel bagaje de conocimientos que trae para empezar a manifestarlo paulatinamente y encontrar a partir de las oportunidades nuevas, nuevos crecimientos, nuevos desarrollos para su alma. Este ser atraviesa la niñez y la adolescencia, y este organismo físico tan especial, fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, produce una maduración. Todos conocemos que ese sistema nervioso central, ese cerebro, tiene una capa muy delgada que la llamamos corteza o sustancia gris, que es una capa muy delgada superficial y que por debajo hay toda una materia que es más blanca por una característica de tonalidad. Pero esto no es siempre así. En este proceso evolutivo orgánico que prepara este organismo para la manifestación de este ser más adelante, se produce la maduración de este cuerpo cerebral. Y este cuerpo cerebral originariamente es toda una materia gris, caracterizada por la mayoría de esta sustancia con todos cuerpos neuronales. A medida que el ser se desarrolla, estos cuerpos neuronales comienzan a desarrollar las extensiones para la comunicación que más adelante permitirán la plena manifestación de este espíritu. Y por lo tanto, esas extensiones, esos axones, las dendritas, se generan a gran cantidad por todo el centro cerebral y transforma de a poco, paulatinamente, toda esa sustancia en sustancia blanca. De esta forma el cerebro madura y lo hace no de cualquier manera. Desde aquellos centros más primitivos del desarrollo humano hacia aquellos más nuevos, a partir de la parte posterior del cerebro hacia adelante, pasando por los centros temporales, finalmente por los centros frontales, donde
el cerebro permite toda la manifestación del lenguaje, de los movimientos, toda la expresión y el razonamiento que le van a permitir a este ser, a este adolescente, manifestarse plenamente en esta etapa. Y acá lo dicen bien estos pequeños: yo puedo cambiar el mundo. Esta, nos dice Juana, es una característica esencial de este periodo, porque pensamos que podemos cambiar el mundo muy fácilmente, que podemos concretar completamente nuestros sueños. Y también es una etapa donde debemos generar en el interior del ser las directrices que después, las pautas de conducta que después van a tener como consecuencia el desarrollo en toda la vida de este ser. Es por eso que me gustaría recordar a un adolescente muy especial. Un adolescente que en esta plena efervescencia de esta edad tomó decisiones que transformaron su vida profundamente para la eternidad, pero no solo para él, sino para toda la humanidad. Y vamos a recordar a Juan, que posteriormente sería conocido como Juan el Evangelista. Este ser que aproximadamente a los 16 años de edad se encontraba en las playas de la Galilea, junto a Pedro, una familia de pescadores, y que tendrá el llamado más especial que nadie pueda recibir en este planeta, porque Jesús se acerca y lo convida para extender las redes, pero ya no en este mar de la Galilea, sino en el mar de la humanidad, para rescatar almas. Y nos dice un escritor e historiador judío, John Nash, que describe en un libro muy especial, El Nazareno, la historia de esta época de los apóstoles, y nos comenta que justamente Juan era un ser que era una poesía, porque tenía toda la dulzura, toda la emoción, y que encuentra en la mirada de Jesús, del Nazareno, el impulso, el estímulo para transformar su propia vida a través del amor y brindarse al resto de la humanidad. Es este mismo Juan que escribirá tal vez las partes más poéticas del Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesús, narrando hechos de una manera muy especial. Es este ser que recibe de Jesús un cariño muy especial, porque era correspondido, nos dice, y que además es el apóstol que nunca recibirá el martirio de los sufrimientos, que desencarnará anciano, habiendo trabajado durante toda su vida a través del servicio y de la caridad. Posteriormente acompañará al Maestro por el Gólgota junto a María, y más adelante, mudándose a Éfeso, crearán este lugar tan especial para la cristiandad, que es la casa de la Madre Santísima, donde se dedicará junto a María, acompañándola, a brindar el Evangelio, consolando a una infinidad de almas y transformando así a la humanidad, dejándonos el legado de la vida de Jesús. Y decimos que también en esta época de la adolescencia, en este periodo tan especial, donde surgen las ilusiones, la efervescencia íntima, pero también estas ilusiones pueden ser confundidas con falsas necesidades humanas. Entonces, nos cabe orientar y dirigir oportunamente estas necesidades, y para definirlas, el Espíritu Pascal, en el Evangelio según el Espiritismo, nos trae una página que nos orienta al respecto. Él nos dice que el hombre en la tierra posee solamente aquello que puede
llevarse después de esta vida. Porque lo que encuentra en la tierra cuando viene y lo que deja en ella cuando se va, no le pertenece, pertenece al mundo. Pero aquellos bienes que pertenecen al alma, aquellos que tienen que ver con la inteligencia, con los valores morales, con el desarrollo psicológico y emocional del ser, esos valores son los que se llevarán a partir de la desencarnación hacia la otra vida, que en definitiva es la verdadera. Entonces, si estas son las verdaderas posesiones del ser, nos dice, le compete al ser más rico al momento de irse que cuando llegó. Entonces, todos en ese momento, en este momento de la adolescencia, necesitamos, si somos nosotros, acá sé que hay muchos adolescentes, construir nuestra vida a partir de esas verdaderas necesidades. Pero a aquellos que nos corresponde orientarlas, tenemos el gran desafío de encontrar un equilibrio, transmitiendo amor, equilibrio emocional, porque siempre somos probados y siempre somos ejemplo, siempre estamos educando, y sobre todo a estos niños, jóvenes, adolescentes. Me gustaría, en relación a esto, compartir una historia muy especial, una historia real en el Centro Educativo Integral. Era un día como cualquier otro, como tantos, pero está la riqueza de vivencias en este hogar para todos nosotros y para los chiquitos, que ningún día es igual a otro. En ese momento me encontraba en el centro del centro educativo. Había un montículo de tierra y de pronto, no sé cómo fue, pero él estaba delante de mí. Nos encontramos y él me miró y yo lo miré y me dice, profe, ni siquiera sabía su nombre, creo que él tampoco sabía mi nombre, pero agachando la cabeza me dice, profe, ¿cómo hago para olvidarme de una chica? En ese momento, ¿se imaginan? Yo dije, Dios mío, que Jesús, Kardec, los guías y todos me acompañen, porque él tenía este interrogante profundo. Tendría aproximadamente unos 12 años y se quedó esperándome. Y yo, ante esta pregunta, es como si hubiese vuelto a la adolescencia. Sentí y viví lo que él sentía. Y entonces, a partir de eso, conversamos y le hablé de la necesidad de perdonar. Porque esta chica, que no solamente lo había rechazado, sino que además lo había humillado delante de los compañeros. Y él se encontraba desequilibrado emocionalmente. Entonces, me pregunta esto. Y conversamos respecto del perdón, de comprender y aceptar la decisión del otro, de la posibilidad que todos tenemos de crecer y fundamentalmente de dirigir nuestro pensamiento alejándonos de ese conflicto mental, de ese conflicto emocional, para que no quedar atrapados en esa dolencia. Y que además el valor de su ser no dependía de la aceptación o del rechazo de una chica. Era mucho más valioso él que este hecho. Y conversamos unos minutos y luego él me miró de vuelta, asintió con la cabeza y salió corriendo y se fue a jugar. Y yo me quedé y en ese momento volví a respirar, porque hacía un rato que no respiraba.
Y empecé de a poco a caminar y volví y retorné a las actividades habituales, pero quedé profundamente marcado por este jovencito. Y este ser, entonces, en ese momento, este ser adolescente, atraviesa esta etapa y atraviesa el despertar de la sexualidad, que necesita ser orientada con amor y con equilibrio emocional, fundamentalmente teniendo en cuenta la edad de cada ser. El espíritu viene de Carvalho, en este libro precioso, Actualidad del Pensamiento Espírita, a través de Divaldo Pereira Franco, responde a una gran cantidad de interrogantes respecto de la actualidad y entre ellos de la educación infantil y adolescente, de los jóvenes. Y entonces, ella, ante los interrogantes, nos plantea que la educación en la juventud debemos establecerla bajo parámetros dinámicos, que no podemos quedarnos estancados en las ideas ortodoxas más allá de que ellas hayan tenido buenos resultados, porque todo evoluciona y necesitamos adaptarnos a las verdaderas necesidades de estos jóvenes, que son espíritus que se renuevan permanentemente. Entonces, propone que siempre estemos dispuestos a cambiar, al cambio, más allá de que podemos encontrar una gran utilidad en las ideas y en las propuestas convencionales, pero también quedar abiertos a la dinámica de las nuevas ideas, de la renovación en esta educación. Y nos dice mucho más, nos habla del estímulo, nos dice que el estímulo es la base para cualquier acción, fundamental en esta etapa de la adolescencia, donde este ser necesita de un estímulo profundo, porque entra en diferentes conflictos y tiene la necesidad de encontrar la solidez, el equilibrio en aquellos que están en su entorno. Ese estímulo le permitirá a este ser encontrar la concretización de sus proyectos más íntimos, porque nos dice que si divulgamos las verdaderas virtudes de los seres humanos, de aquellos seres que han sido verdaderamente exitosos en la vida, Chico, Madre Teresa, infinidad de seres que desconocemos, pero que han tenido una trayectoria y han dado un ejemplo en toda su vida. A partir de esto, los jóvenes encuentran dónde sustentar sus anhelos, sus proyectos de vida y generan en sí mismos la autoconfianza, porque encuentran dónde apoyarse en el entorno. Y además, nos dice que es muy conveniente que la juventud encuentre una orientación en el sentido de experiencias, a partir de vivenciar aquellas circunstancias, por ejemplo, en hogares de niños, de ancianos, en hospitales, en diferentes circunstancias donde se encuentra en evidencia el sufrimiento de la criatura humana, con el fin fundamental de que podamos explicar estos conflictos y estos acontecimientos, para que en este mismo momento, en este mismo periodo y mucho más adelante, pueda tener las herramientas del razonamiento de los porqué de la vida, del sufrimiento y también de las cosas que lo hacen feliz. Pero estas experiencias transforman a este ser y lo llevan sin dudas a poder concretar aquello que trae como espíritu en este largo peregrinar. Podrá sentirse pleno a partir de estas experiencias de amor, porque además de comprender estas situaciones, puede desarrollar el sentido de la solidaridad, del servicio, acercándose a aquellos que más necesitan
y comprendiendo estas circunstancias, siendo feliz, encontrando aquello que intuitivamente trae, pero que necesita del acompañamiento, de la dirección para poder concretar estos proyectos. Vamos a tocar un punto más que este espíritu Viana de Carvalho nos plantea en este libro. Porque en este periodo de la adolescencia se generan muchas divergencias en cuanto a la orientación de los jóvenes. Y hay muchas corrientes contradictorias unas con otras. Algunas que se basan en la libre expresión de los seres, que necesita el joven quedar completamente libre, hacer, decir y sentir aquello que surja de lo íntimo. Y en contraposición a aquellas otras que plantean una dirección más ortodoxa, con más disciplina, con más limitaciones. Y el interrogante es cómo amalgamar estas dos ideas, cómo confrontarlas y brindarle a este joven la educación que necesita verdaderamente. Y ella nos recuerda que Sócrates oportunamente generaba en el ser la necesidad del descubrirse íntimamente, de ir a buscar en lo profundo de su ser todo aquello que traía del mundo de las ideas, de este mundo espiritual del que provenía, para encontrar así la respuesta a todos los problemas de la vida. Pero Jesús, más adelante, nos plantea la enseñanza a partir del amor, a partir de las vivencias de las parábolas, fundamentalmente de las vivencias de sentir la enseñanza a través de los hechos, de las cuestiones cotidianas, del sufrimiento y de las alegrías. Y luego aparece Pestalozzi integrando estas dos ideas y nos dice que el ser debe tener como base en la niñez y en la adolescencia una educación basada en el amor, porque de esa manera va a poder encontrar el apoyo que le permite hacer ese viaje hacia el interior, encontrar las propias respuestas, el desarrollo de sí mismo, pero a la vez encontrar el abrazo cariñoso, la guía del ser, del educador, del amigo que lo orienta para encontrar verdaderamente la realidad de sí mismo. Me gustaría también compartir una historia de un médico inglés que aproximadamente a mediados del siglo XX, el doctor Cronin, este médico ejercía en Inglaterra, en un periodo en el que la medicina, y sobre todo en Inglaterra, se manifestaba desde la ortodoxia, planteando una distancia muy grande entre el médico que curaba y el enfermo que necesitaba ser sanado, o que necesitaba sanarse también a sí mismo. Y este médico encuentra oposición en el ámbito de la medicina porque él intentaba hacer empatía con el sufrimiento del ser, acercarse, comprenderlo más allá de la enfermedad física, poder alcanzar el interior del ser, sus necesidades emocionales y psicológicas, y de esa manera apoyarlo, claro, también con la ciencia médica, para que sanara. Entonces, en el periodo de la década del 40, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Él se convierte, alejándose de la medicina, en un reportero del frente de batalla. Y así, con su preparación académica y su gran contenido humanístico, transmite
las vivencias del ser humano, las contradicciones de este ser tan ético desde un punto y que llegaba a la aberración de la guerra. Y sorprende no solo a Inglaterra y a Europa, sino a todo el mundo con sus comunicados del frente de batalla. Posteriormente pasa la guerra, viene la posguerra y él se encontraba en un momento haciendo un viaje por Italia con su esposa, disfrutando de la renovación de un nuevo ambiente en Europa, de una Italia romántica, y se dirige a Verona, un lugar muy especial y muy visitado por los turistas. Cuando va con su vehículo, de pronto se le aparecen dos pequeños, uno más grande, otro menor, que se acercan rápidamente al auto ofreciéndole que compre, venderle frutos silvestres, frutillas silvestres, y lo hacen con toda la alegría, con una vivacidad que a él lo sorprende. Se notaba por su forma de ser, de hablar y de vestirse, una contradicción entre la situación que vivían hoy y lo que transmitían íntimamente. Entonces él les compra y luego ellos se alejan. Al otro día, paseando por la ciudad, los vuelve a encontrar. Y ellos se encontraban, pero vendiendo diarios, periódicos. Y él los ve en otra actividad y se acerca a comprarles un diario, justamente para acercarse a conocer la intimidad de las vivencias de estos dos pequeños adolescentes. Se acerca y ellos se acercan de nuevo, con toda la alegría, con todas las ganas, ofreciéndole el diario de ese día. Y él sigue sorprendiéndose. Más tarde los encuentra por la noche durmiendo en la estación del ferrocarril, recostados sobre una pila de diarios. Y se sigue preguntando sobre estos jovencitos. Al otro día los vuelve a encontrar en la plaza y vienen, ya lo reconocen, le ofrecen con mucha alegría postales, le ofrecen unas postales viejas y le dice, no querría llevar. Y él, por supuesto, les compra, porque sigue cautivado por estos dos pequeños. Y les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están todo el día trabajando tanto? Y el mayor le dice que es de su intimidad y que no quiere responderle a ese tema, pero que si él verdaderamente quiere ayudarlo, podría al día siguiente, al domingo por la mañana, llevarlo en su coche arriba hasta la colina. Ellos tendrían que hacer algo y él los podría ayudar. Los llevaría y luego, después de un rato, los volvería a traer. Entonces, conviene la hora y lo hacen. A la mañana del domingo se encuentran, suben el auto, felices, pero con una particularidad. Estaban impecables, con ropas limpias, planchadas, perfumados. Se notaba que se habían bañado. Zapatos brillantes. Estaban alegres y con diferentes cosas que llevaban. La curiosidad de Cronin aumentaba cada vez más y los lleva a lo largo de la colina hasta una casa, a una mansión. Cuando llegan ahí, los niños le dicen que lo esperen afuera y que ellos aproximadamente en una hora van a volver. Entonces él se queda esperando, pero ni bien los jovencitos entran, él no soporta la curiosidad y se acerca. Es recibido en esta casa por una monja, la madre que administraba el lugar, y consulta por estos pequeños, les cuenta la historia y entonces la madre le dice, acompáñenme, los voy a llevar a ver algo. Entran por un largo pasillo, se arriman a la puerta de una habitación y espiando por la rendija observan que estos dos pequeños se encontraban en una habitación con todas las comodidades, acompañando a una pequeña.
era la menor de los 3 hermanos. Esta pequeña se encontraba enferma, convaleciente, y ellos, felices, la acompañaban, le brindaban toda la alegría, todo su amor, le traían frutos frescos, regalos, le traían todo lo mejor que ellos habían podido conquistar a partir del trabajo durante todos los días de la semana. Entonces, la hermana les dice: yo le contaré la historia de estos pequeños. Era una época, no hace tantos años. Ellos eran 3 hermanitos chiquitos, hijos de una pareja que eran reconocidos internacionalmente de la ópera, la cantante lírica, su esposo, muy adinerados, con mucho dinero, muchas riquezas, de la alta sociedad de Italia. Y también se dejaban arrastrar por las aficiones materialistas, por la atracción de las debilidades. Y una noche, a partir de la embriaguez, cuando volvían con su coche descendiendo la colina, tuvieron un accidente y murieron los 2. Los 3 pequeños quedaron huérfanos y ellos tenían una gran fortuna para administrar. Sin embargo, la avidez, la rapiña de la sociedad de entonces se aprovechó de su inocencia, les quitó todo y además de quedar huérfanos, los dejó en la calle, absolutamente en la miseria. Ellos de pronto se encontraron en esta situación y el mayor dijo que iría a trabajar para sustentar a sus hermanos. Hubo familias que quisieron acogerlos en sus hogares, sin embargo, él lo rechazó y se fueron a vivir a un puente. Claro, era la época de verano, pero más adelante, cuando vino el invierno, el frío, las necesidades los atraparon y la más pequeña cayó enferma. Ellos, los 2 hermanos mayores desesperados, buscaron lo necesario para atenderla. Entonces, fueron a caer en este lugar, que es una clínica de avanzada, una clínica especializada, tal vez la única que podría restablecer la salud de la hermanita menor. Pero ellos no tenían nada. Entonces se dispusieron a trabajar con todas sus fuerzas, con toda su alegría, para lograr cubrir las necesidades de su hermana. Y así lo hacen hasta el día de hoy. Y todos los domingos vienen a visitarla, traen regalos, traen su alegría, las caricias para su hermana, le traen los frutos frescos y además, antes de irse, ese domingo pagan por adelantado toda la semana de tratamiento que seguirá para la pequeña. Estos 3 huérfanos que verdaderamente se transformaron en seres exitosos, porque a través del amor lograron dar lo mejor de sí en pos de la felicidad de otro ser. Muchísimas gracias a todos.